Hola, este es el video 1.6 Relaciones, rectas perpendiculares. Definición. Rectas perpendiculares son dos rectas que convergen en un punto para formar ángulos adyacentes congruentes. Teorema. Si dos rectas son perpendiculares, entonces convergen para formar ángulos rectos. Notación. Si una recta o un segmento, por ejemplo, el segmento AB es perpendicular al segmento CD, se utiliza un símbolo como el siguiente. Aquí lo tenemos. Teorema. En un plano hay exactamente una recta perpendicular a una recta dada en cualquier punto en la recta. Teorema. El bisector perpendicular de un segmento de recta es único. Vamos a verificar todas estas definiciones y teoremas con una construcción. Bien, entonces tenemos aquí, yo ya hice una previa construcción que podemos ver con una herramienta que se llama protocolo de construcción, que yo ya tengo abierto aquí. Y con ese vamos a verificar lo que yo voy haciendo. Tracé primero que nada una recta con los puntos AB. Posteriormente trazo una recta más, coloco un punto sobre esa recta, un punto más. Posteriormente determino el ángulo que se forma entre los puntos B, A, C. Enseguida el ángulo C, A, D. Y ese es mi protocolo de construcción. Bien, ahora lo que voy a hacer es preguntar qué relación hay entre este ángulo y este ángulo. Y entonces me dice el ángulo alfa y el ángulo beta son iguales. Con esto determinamos y comprobamos que dos rectas son perpendiculares cuando convergen en un punto para formar ángulos congruentes. El programa me permite trazar directamente una recta perpendicular, pero posteriormente lo haremos utilizando los instrumentos de construcción de geometría. Ahora, ya determinamos, ya verificamos que las perpendiculares convergen para formar ángulos congruentes. El siguiente teorema era que estos ángulos congruentes eran de 90 grados. Para eso voy a mostrar la etiqueta. Y efectivamente aquí el programa me muestra que mide 90 grados. Voy a mostrar también esta etiqueta. Y también me determina que miden 90 grados. Nosotros podemos observar que el ángulo DAE también tendría una medida de 90 grados, dado que son opuestos por el vértice. Sin embargo, vamos a medirlo. DAE 90 grados. Y lo mismo sucedería con el ángulo EAB. EAB. También observamos que nos da 90 grados por ser opuesto por el vértice. Así que con esto determinamos los teoremas y definiciones que teníamos en la plantilla. Vamos a trasladar esta figura a nuestra presentación. Bien, además, otro de los teoremas dice que el bisector perpendicular de un segmento de recta es único. Es decir, no podemos trazar otra recta perpendicular distinta de CE que pase por el punto A, que sea una distinta. Si la trazamos será exactamente con los puntos C y E y no de otra manera. Bien, tenemos una demostración. Dado que AB es perpendicular con CD, la recta AB es perpendicular con la recta CD, que se intersectan en E, como lo observamos en la figura, demuestre que AE es un ángulo recto.
Ya lo demostramos de manera gráfica con el programa. Ahora el trabajo es demostrarlo de manera organizada y argumentada de la siguiente manera. AB es perpendicular con CD. La razón inicial de todo teorema es la hipótesis, en este caso, un dado. Número 2. El ángulo AEC es congruente con el ángulo CEB. CEB. AEC con CB. Esto, por definición de perpendiculares. Posteriormente, observamos que en la razón 3, la medida del ángulo AEC es igual a la medida del ángulo SE. Por una parte, decimos que los ángulos son congruentes. Y si los ángulos son congruentes, entonces sus medidas también lo son. Entonces sería por la razón 3, por definición de congruencia. De congruencia. Razón 4. AEB es un ángulo llano y por lo tanto la medida de ángulo AEB es igual a 180 por definición de ángulo llano o colineal. Razón número 5. AEC más la medida de CEB nos forman el ángulo AEB. Postulado. Ángulo adición. Que en otros textos también puede encontrar como las partes forman el todo. La suma de las partes es igual al todo. Razón número 6. La razón número 6 dice que la medida de ACE y la medida de CEB es igual a 180 grados. Ya habíamos visto que aquí AEB es igual a 180 grados y entonces si una expresión es igual, por ejemplo, la expresión A es igual a B y la expresión A es igual a su valor, entonces estamos hablando de una sustitución. En el enunciado número 7 observamos que la medida del ángulo AEC queda exactamente igual, pero la medida de CEB es cambiada por AEC y esto es porque son congruentes. De manera que puede ser sustituido, así que nuevamente estamos utilizando una sustitución. Nos vamos a la razón número 8. Al tener dos expresiones iguales, estas se convierten en términos semejantes y se pueden reducir, es decir, 2 veces la medida del ángulo AS. Para que posteriormente se convierta en 90 grados, se aplicó una división en ambos lados de la igualdad. Así que esto sería
propiedad de la división en la igualdad. Y finalmente, en el número 9, vemos que en la 8 ya AS nos dio igual a 90. Y si nos da igual a 90, entonces podemos definir que AS es un ángulo recto. Por definición, de ángulo recto. Y con esto estaría terminada nuestra demostración. Bien, siguiente demostración. Dado que AC se intersecta con BD en el punto O, vemos la figura 1.62, demuestra que el ángulo 2 y el ángulo 4 son congruentes. Hace un momento igual habíamos realizado esta demostración de manera gráfica, donde veíamos que al manipular cualquiera de los puntos que formaban a las rectas, los ángulos opuestos por el vértice o verticales tenían exactamente la misma medida. Pero ahora hay que hacerlo con una demostración formal. AC intersecta a BD en O. La razón es dada. Dice los ángulos AOC, AOC y el ángulo DOB, AOC, DOB, son ángulos llanos. Por lo tanto, miden 180 grados. Sería, por definición, de ángulo llano. Vamos a la razón número 3. La medida de AOC y la medida de DOB, que son los dos ángulos llanos que detectamos, son iguales. Y esto sería por propiedad transitiva. Si A es igual a B y C es igual a B, entonces A y C son iguales. Eso es lo que estamos haciendo. Posteriormente vamos a ver cómo se forma A o C. A o C se está formando con la medida del ángulo 1, nuevamente, con la medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 2. A o C se está formando con la medida de estos dos ángulos, por lo tanto lo especifica. Y lo mismo sucede con DOB. DOB se está formando con el ángulo 1 y además con la medida del ángulo 4. Y eso lo estamos estableciendo aquí. La medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 4, esto sería postulado ángulo adición para ambos casos. Vamos a la razón número 5. Para la razón número 5, observamos que vuelve a igualar el valor de A o C con el valor de D o B. Y entonces esto sería una sustitución. Vamos a la razón número 6. Observamos que desaparece la medida del ángulo 1. Esto es porque utilizaron una resta en ambos lados de la demostración. Entonces sería propiedad de la sustracción en la igualdad. Nos vamos a la razón número 7.
Si la medida del ángulo 4 es igual a la medida del ángulo 2, entonces quiere decir que estos son congruentes, por definición de congruencia. Y finalmente, en la razón número 8, observamos que los cambian de lugar para que quede tal y como está el enunciado de demuestre. Y esto es propiedad reflexiva. Y con esto queda terminada esta demostración. Construcción de perpendiculares. Vamos a verificarlo con el programa de GeoGebra y posteriormente lo haremos a lápiz y papel. Para ello vamos a construir un segmento y podemos establecer de manera directa una perpendicular que pase en un punto y al segmento, o bien colocar un punto sobre el objeto y de esta manera este punto va a correr de lado a lado y la recta que se está trazando sobre él siempre va a ser perpendicular. O bien vamos a trazarlo como si lo estuviéramos haciendo sobre un segmento con regla y compás. Lo primero que tenemos que hacer es establecer el punto donde queremos que pase esa perpendicular. Posteriormente vamos a usar la herramienta de compás, centro y punto. Y vamos a hacer una intersección que está aquí. Observamos que la medida de D a F, la perpendicular va a pasar por F. Vamos a poner un punto de color rojo en F, ahí está, para que pase la perpendicular ahí. Observamos que la distancia de D a F es igual de F a G, ya que son radios del círculo. Esto lo podemos hacer de manera manual con nuestro compás. Ocultamos el objeto. Posteriormente, vamos a apoyarnos nuevamente de la herramienta centro y radio. Centro y le voy a dar un radio de 3. Ahí está. Y lo mismo voy a hacer del otro lado con el punto G, centro y radio 3. Observamos que tiene la misma longitud y le doy OK. Observamos que estas dos se juntan en el punto H y en el punto I. De esta manera tengo esas intersecciones y puedo trazar un segmento que voy a trazar de color rojo, mejor azul para que se vea. Ahí está. Y lo coloco en esta parte. Con el compás sería algo parecido. Vuelvo a repetir, haremos esto posteriormente de manera real y visual en un video más. Ahora voy a preguntar qué relación hay entre el segmento de color azul y el segmento de color negro. Para eso utilizo la herramienta relación. Le doy clic en azul, le doy clic en negro y me dice que son perpendiculares. No tienen la misma longitud, pero sí son perpendiculares. ¿Ok? Y de esta manera estamos trazando las perpendiculares a un punto dado. Gracias, cualquier duda estoy para servirles.